¿Qué tal? Muy buena tarde a todos, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tengo el gusto de dialogar precisamente con uno de mis profesores del doctorado en Derechos Humanos, con el doctor Arturo Estrada Vargas. Doctor, ¿cómo está? Buena tarde. Hola, buenas tardes. Pues gracias sobre todo por la invitación, pues, que nos permite a nosotros, pues, a veces difundir, ¿no?, un poquillo de lo que hacemos ahí. Muchas gracias, doctor, por el apoyo, por la apertura, por el espacio. El doctor Arturo Estrada Vargas, ya lo dije, fue mi profesor en el doctorado en Derechos Humanos. Este afán transdisciplinario, este vértigo de la transdisciplinaridad, le llamo con cierto cariño a este fenómeno, sobre todo tratándose en materia de derechos humanos. Una de las clases que precisamente llevamos dentro de la formación integral, holística, como parte del programa del posgrado, tiene que ver con metodología de la investigación. En este caso, el doctor Arturo tiene formación en ingeniería química por el CUSEI, el centro universitario, es prácticamente ciencias exactas e ingenierías. Estas son el acrónimo, las siglas del CUSEI, prácticamente de la Universidad de Guadalajara también. Y tiene el doctorado, insisto, en ingeniería química por el CUSEI, y tiene una estancia postdoctoral en la Universität de Bochum, en Alemania, precisamente con electroquímica, en ese sentido. Se preguntarán, bueno, ¿qué hace tanto un químico hablando de derechos humanos? En ese sentido, esta disertación está, digamos, como que pensada en la lógica de la investigación transdisciplinaria, desde tres flancos principalmente. Doctor, ahora vamos a ir como que ahondando en cada uno de ellos. El primero tiene que ver con el medio ambiente sano, o sea, el tema del agua, el tema del aire, el tema del subsuelo, son cosas hiper especializadas en materia química. Qué mejor que un ingeniero químico para poder aportar sobre este flanco. O sea, no somos hombres del Renacimiento ni enciclopedistas franceses en el siglo XXI. Nuestra pretensión epistémica cambia un poquito y hay gente hiper ultra especializada en materia. En este caso, el doctor Arturo Estrada es, insisto, ingeniero químico por el CUSEI. Este es el primer flanco. El segundo tiene que ver naturalmente con, derivado del primero, en una amplia generalidad, pienso en todos estos acuerdos, el acuerdo de Escazú, el artículo 4 constitucional y un montón más de convenciones y tratados internacionales que hablan sobre peritajes o medir el impacto medioambiental por tal o cual fenómeno llevado a cabo por el ser humano. Desde este punto de vista, es labor de los ingenieros químicos, en mayor o menor medida, son los responsables de hacer este tipo de peritajes, este tipo de estudios que, insisto, se desprende como un corolario de la acción anterior, del saneamiento del agua, la calidad del agua, por extensión y analogía a distintos impactos medioambientales. Y finalmente, pero no menos importante, que fue la materia que nos impartió doctor en el doctorado en Derechos Humanos, investigación multidisciplinaria, en este caso un tema de relevancia actual, social, incluso jurídica, extrajurídica, tema del plagio, todas estas herramientas digitales que existen para poder detectar o no el plagio en trabajos de carácter académico. O sea, muchas veces el control C, control B, citar a otras personas sin citarlas, en ese sentido, todo este tipo de habilidades que de una manera u otra emanan de las ingenierías y del mundo de las ciencias exactas. ¿Cómo es que este tipo de prácticas, este tipo de fenómenos están entrecruzados? Porque a priori pareciera que no tienen ninguna relación con los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, hemos tratado en el diálogo previo a esta disertación de dirigir estas tres áreas, ¿no? Insisto, el tema del agua en específico, toda la legislación que existe, los elementos jurídicos y extrajurídicos que hay detrás de todo este tipo de regulaciones, el tema del peritaje como medioambiental, o sea, en ese sentido, saneamiento de agua, aire, todo lo que tiene que ver con estas líneas también jurídicas y extrajurídicas. Finalmente, pero no menos importante, insisto, el tema del antiplagio, o sea, este tipo de programas diseñados específicamente para poder no detectar este tipo de prácticas nada éticas o poco éticas desde el punto de vista del presente, doctor. Así que bueno, si nos puede compartir estas premisas sería fenomenal. Gracias. Muchas gracias. Sí. En principio, ¿quieres que comencemos con el derecho al agua, lo de la contaminación o cómo lo? Bien, bueno. Sí, doctor, vamos con ese argumento. Bueno, vale. Pues, ahí le borro los pedazos en donde me veas que me quedo con el pero bueno, sale. Sí, pues básicamente, pues como lo dices, ¿no? Desde un punto de vista
vamos a llamarlo epistemológico, en donde tienes varias disciplinas que de alguna manera convergen en un tema en particular, ¿no? Voy a tomar así de ejemplito un solo caso, si quieres. No sé, el tema de los metales pesados en el agua, ¿no? Ya, por ejemplo, pues es conocidísimo, ¿no? Está en periódicos, etcétera, casos de personas que viven cerca de los ríos y resulta que el río lleva metales pesados que soltó alguna empresa metalmecánica o cualquier cosa. Esas personas viven cerca, consumen el agua del río, o sea, si acaso la hierven, pero, o sea, la toman tal cual. El, el, los metales pesados, pues no, o sea, son metales que están disueltos en el agua, esos metales no se van a, no se van a, no les va a ocurrir nada al hervirlos, ahí se van a quedar. Las personas los consumen, entran a su cuerpo, no se eliminan, o sea, son metales como el cobre, el mercurio, y otros metales que se van acumulando, y entonces te generan esas enfermedades, ¿no? Entonces ahí te fijas que, por ejemplo, ya estamos hablando de un tema médico, de un tema de contaminantes en el agua, ya químico, un tema ya de legislaciones, o sea, por qué la empresa que libera esos compuestos pesados en el agua, a la fecha, o sea, lo ha hecho desde los últimos 20 años y a la fecha sigue liberando esos compuestos en el agua, ¿no? Tienes aparte pues, la limpieza del río, o sea, para empezar, la empresa que los tira debe de dejar de desechar eso en el río, y se pueden aplicar técnicas. Ahorita, según a mi poca experiencia que tengo en saneamiento de aguas, te vas a tardar 30 años o 70 años en limpiar ese río, ¿no? Hay algunos expertos en el tema que dicen que ya se puede en un récord de 5 años, o sea, simplemente teniendo ganas y con el recurso suficiente, que en 5 años puedes sanear un río, ¿no? Y, y pues y entonces tienes el tema de tecnologías, digo, y tienes también el tema jurídico, ¿no? Porque la empresa sigue ahí tirando el, estos metales pesados y nunca ya te metes con un tema económico, porque tampoco es cuestión de nomás de ir y clausurar esa empresa y hacer que se pierdan 500 empleos de un jalón, ¿no? Si quieres. Entonces, te fijas, simplemente con así un tema en particular y tienes tantas líneas de convergencia que si lo que queremos es resolver un problema, lo tienes que ver desde desde todos esos puntos de vista, básicamente. Es interesante, doctor, esta premisa porque, bueno, en varios análisis con varias personas especialistas, derecho ambiental, derecho energético y otras ramas, digamos, del derecho, se ve precisamente esta interrelación que menciona entre distintas disciplinas del saber, por ejemplo, economía, política, derecho y gestión o cuidado del medio ambiente sano en distintos flancos. Pensándolo a la luz de la epistemología, por así decirlo, estandarizada del siglo XXI, una epistemología, digamos, me atrevería a mencionarlo de esta forma transdisciplinaria, es decir, que ya no se basta desde una sola ciencia o desde una sola parte del saber, tienes que compartir, digamos, cancha, tienes que compartir los problemas tan complejos con especialistas y con gente egresada, con gente especializada en otras áreas del conocimiento. Ya no es como, soy filósofo, ya no voy a hablar con ingenieros, o con abogados, o con economistas, o con politólogos, o con semiólogos, etcétera, 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 sino que es tan compleja esta problemática, sobre todo pensándolo a la luz de fenómenos contemporáneos de derechos humanos. Salió el ejemplo clarísimo en solo un trazo muy pequeño de la realidad, el saneamiento del agua. Pues ¿por qué las empresas no son sancionadas? Bueno, hay intereses políticos, hay intereses económicos, hay cuestiones sociales, la afectación a la salud, ¿no? En este sentido, un tema de bioética, un tema de biopolítica, un tema de bioderechos. A estos niños, estas generaciones, estas personas, ¿qué tipo de calidad de vida van a tener? O sea, desde ese punto de vista,
sí está plasmado en la Constitución, sí, naturalmente vienen las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, muchas personas que se dedican precisamente a esto de los derechos humanos solo lo ven desde un enfoque moral, algunos más usados todavía desde un enfoque constitucional o convencional. Sin embargo, hay más aristas de análisis desde este punto de vista. Pienso en esta hiperespecialización de los saberes, en este caso, doctor, como ingeniero químico, prácticamente la labor que hace el análisis, por ejemplo, si se analizara una muestra en laboratorio de este tipo de agua, eso no lo puede hacer más que un ingeniero, en ese sentido un ingeniero químico, porque bueno, ¿quién sabría las mediciones, quién sabría las cualidades? Es reforzar esta premisa precisamente de entrarle a otros ramas del saber sin tampoco aspirar a saberlo todo, ¿no? Una clave muy hegeliana, muy decimonónica, el saber absoluto en una sola persona, creo que es una pretensión un tanto oscura, es un tanto lejana para los tiempos que corren y eso nos pone por un lado en la hiperespecialización y por otro lado en la apertura epistémica, porque bueno, son distintas formas, distintos modos de hacer ciencia que convergen al final en un resultado. Desde ese punto de vista, estaría interesante ahondar, doctor, esto desde el área de expertise que maneja, que es en sentido estricto la ingeniería química, sobre todo este tema, lo pienso como el punto número 1 que denunciábamos hace rato, el tema del saneamiento del agua como un ejemplo a la tesis más grande que tiene que ver con el uso de peritajes a materia medioambiental. Mucho se habla en el presente, la Suprema Corte, la ONU, la UNESCO, la CNDH, un montón de dependencias que apuestan por este tipo de paradigmas ecocéntricos que exigen precisamente, sobre todo en los análisis de peritaje y análisis de impacto, este tipo de estudios que emanan de las ciencias exactas, doctor. Desde ese punto de vista, tiene razón de ser esta intervención aquí y ahora. Sí, incluso en un eje de transdisciplinariedad, eh, por ejemplo, lo que estamos comentando ahorita incluso entra primero, era empieza, por ejemplo, con la multidisciplinariedad, ¿no? Que tienes un experto en esto, un experto en esto, un experto en esto, que cada quien aporta su grano de arena para el problema desde su punto de vista, ¿no? Y aunque en aras de esta transdisciplinaridad que me comentas, está ahora, vamos a, no quiero llamarlo una moda, aunque es lo que ha estado ocurriendo, pues, sobre todo a nivel internacional, pues en otros sentidos, en la educación, por ejemplo, como estudiantes como este caso, por ejemplo, que son de derechos humanos, que están en el posgrado tiene una transdisciplinariedad desde natural, intrínseca, o sea, por el hecho de que a veces incluso más que, o sea, puedes llamar a un experto de cada cosa, pero ahorita también estos, te digo, ejes educativos a nivel internacional buscan que una persona tiene una formación en cierto rubro más o menos amplio, como está ocurriendo, por ejemplo, con esta carrera que tenemos ahí en el Cotonalá, la de, ay, se me fue el nombrecito, licenciatura en estudios liberales, en donde no estás formado específicamente en algo, entonces puedes tomar elementos, puedes aprender algo de computación, algo de medicina, algo de, no sé, de ingeniería, algo de derecho, algo de ambientales, o sea, que la misma persona toma, vamos llamándolo microcursos, dependiendo de lo que se quiere formar, y entonces se crean como carreras que digamos que no existían, ¿no? No sé, un médico con experiencia en biorrobótica o un ambientalista con estudios en química y con algo de computación y con algo de medicina. Y entonces cuando la misma mente haces converger estas situaciones, vas más allá de aportes individuales, o sea, de la multidisciplinariedad, de aportes individuales a un sistema, a una metodología nueva, una rama, incluso puedes sacar una rama del conocimiento nueva que te permite atacar un problema de forma que incluso
las diferentes disciplinas por separado, no, aunque las juntaras en un estudio multidisciplinario, pues no se podría, ¿no? Entonces, en este caso ahí, ustedes tienen esa ventajota, o sea, el posgrado que estás estudiando es transdisciplinario por intrínsecamente, pues ustedes se pueden formar, voy a tomar un microcurso de esto, un microcurso de esto, y puedes generar conocimientos que no se generan desde el tema de la multidisciplinaridad, digamos. Es Es interesante esta premisa, doctor, precisamente el punto de vista transdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, incluso hay un debate semántico, ¿no? Si es interdisciplina, si es multidisciplina, si es transdisciplina, sí. Hay mares de tinta, posturas encontradas a muerte sobre este fenómeno, sobre todo la semántica, ¿no? Al final, la conclusión, bueno, al margen de la semántica hay que ir a los hechos prácticos, ¿no? O sea, algunas conclusiones, sobre todo en filosofía de la ciencia, pensándolo precisamente en este afán transdisciplinario, son solo debates semánticos para algunos, sin valor alguno. Para otros sí determina naturalmente el valor de verdad y la calidad y cantidad de conocimiento que se produzca de acuerdo de tal o cual enfoque. Y toca un punto que me parece importante que tiene que ver con la currícula, esta tendencia a la innovación por parte de la Universidad de Guadalajara en general, en específico del doctorado en Derechos Humanos, tratar de formar especialistas que no necesariamente vengan de las mismas ramas de saber, ni de licenciatura ni de maestría. Es muy abigarrada la mezcla que puede uno llegar a encontrar en este tipo de praxis, o sea, periodistas, psicólogos, abogados, comunicólogos, filósofos, sociólogos y un largo etcétera, ¿no? Químicos, médicos, o sea, gente que viene desde otros mundos, otras voces, o sea, este símil, sobre todo pensándolo en términos epistemológicos. O sea, no son los mismos resultados que obtiene un doctor en medicina, naturalmente, en un médico, en ese aspecto, que los que tienen un ingeniero químico, que los que tiene alguien que se viene, no sé, de ingenierías de la computación, ¿no? En este sentido, tiene que ver con mucha, la carga curricular, me atrevería a decirlo desde este punto de vista innovador, tiene que ver con hacer frente a los problemas de sociedades contemporáneas, a los problemas que estamos enfrentando. Muchas veces, en muchos planes de estudio de muchas ciencias, se queda atrapado en el positivismo, ¿no? Las personas, prácticamente es una tendencia que tiene que ver, desde luego, con filosofía de la educación, más que con problemas epistemológicos. Es decir, todo depende, el colosal depende de los abogados, de cómo se haga el diseño curricular. Lo menciona de manera muy clara en todas sus letras, es que se están formando personas sin el afán, ¿no? Del que poco abarca, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Lo dicen coloquialmente desde ese punto de vista, pero sin tratar de aspirar al todo, o sea, se trata de ver una mirada general, más o menos, que permita moverse de una ciencia a otra con mayor o menor soltura, dependerá del caso específico de cada profesionista. Sin embargo, esta es una de las, digamos, tendencias actuales en materia de innovación educativa por parte de la Universidad de Guadalajara, sobre todo este posgrado en Derechos Humanos, que para mí ha sido una experiencia enriquecedora desde varios puntos de vista, porque, bueno, no son solo distintas instituciones, las cuales están entremezcladas, sino que también son distintos profesionistas con áreas de expertise y con altos grados de calidad en lo que se hace. Desde este punto de vista, doctor, como parte también, bueno, de la universidad en sentido estricto, fue mi profesor precisamente en la materia de metodología de la investigación. Encontramos este fenómeno, ¿no? O sea, de repente, ¿cómo le doy clase a todas estas personas que tienen disciplinas distintas y que todos de una manera u otra son muy buenos haciendo lo que hacen? O sea, gente que ya llega muy capaz, ¿no? Gente muy reconocida incluso en sus áreas de formación a nivel regional o a nivel nacional, incluso internacional. Es algo, pues, impactante, y me imagino desde un punto de vista pedagógico cómo se puede llegar a lidiar con este tipo de fenómenos de filosofía de la ciencia, ¿no? Desde un punto de vista duro de la epistemología. En este caso, pues, también es como, depende también de la formación. En este caso, como ingeniero químico, este golpe epistémico, sobre todo pienso con las ciencias sociales, el mundo de las ciencias sociales y las ciencias exactas o las ciencias médicas, que muchas veces son distintos, pero ya en los tiempos que corren ya no tienen que ser distantes. Desde ese punto de vista, doctor, estaría interesante esta premisa. Sí, es un problema para nosotros también. O sea, por ejemplo, en el caso que me estás diciendo, yo, por ejemplo, yo soy un investigador cuantitativo. Ya ves que somos dos bandos, ¿no? Team cuantitativo o team cualitativo, ¿no? Y nosotros fuimos formados en en alguna de las diferentes especialidades,
y de repente bueno, vemos que, o sea, bien nuestras autoridades y, mira, a nivel internacional se están formando personas con conocimiento de todo, ¿no? Y nos ponen a nosotros que fuimos formados en un solo eje, vas a formar personas con multidisciplinariedad, ¿no? Entonces, es un reto y muchos, primero vas a encontrar resistencia, o sea, y te confieso, yo al inicio, yo pensaba eso de las competencias y bueno, yo cuando empecé a hacer, a formarme pues en estos temas pedagógicos, porque, o sea, pues yo toda mi vida pues o sea, primero fui ingeniero, después, bueno, hacer investigación científica y, y al final, bueno, llegas a la universidad y, ok, te pones a investigar, pero también te ponen a dar clases y descubres que no por ser buen investigador o mal investigador vas a ser bueno o mal profesor. Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, al inicio decía, no, yo veía las competencias como, eh, yo decía, esto en ingeniería no tiene cabida, ¿no? ¿Cómo le voy a poner a un estudiante 10 porque se esforzó, ¿no? Aquí lo que importa es el resultado, ¿no? ¿Cómo que califiquen el procedimiento, ¿no? O sea, cuando es un puente, el puente se cae o resiste, ¿sí? Independientemente del procedimiento que hiciste, ¿no? Entonces, o sea, fuimos formados en este sentido de una sola línea y nos ponen a dar clases para formar gente que tenga esta. Entonces, nos tenemos que reeducar, o sea, yo me la he pasado tomando cursos, ya después de varios años dije, bueno, ok, sí se puede aplicar esto en la ingeniería. Y ahora, por ejemplo, me ponen a formar, tenemos gente que va a ver, también les vas a enseñar temas de cuantitativo, pero también ven de cualitativo, ¿no? Entonces, otra vez ahí nos ponen a nosotros a estudiar para intentar, mm, hacer que encajen dos disciplinas que muchas veces, por definición, son hasta opuestas, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, creo que o sea, los profes que intentado, pues, tomamos cursos, a veces olvidamos cosas que aprendimos para o sea, tenemos que negar algo que creíamos que era ya un hecho para formarse en temas nuevos. Y pues al final, ya ahora a ustedes, si por ejemplo en tu caso o algunos compañeros que en el futuro lleguen a ser educadores, creo que va a ser más fácil porque, o sea, a la generación que nos, al menos ya intentamos formarlos un poco más abiertos, ¿no? A diferentes ramas del conocimiento. Claro, sin olvidar las bases que tomaron eso. O sea, hay algunas cosas que van a seguir, ¿no? Por ejemplo, que la investigación científica que sea original, o sea, eso va a seguir aquí dentro de 100 años, ¿no? Ahorita ya que están involucrando el uso de la IA, o sea, también nosotros que nos tocó no conocerla y de repente la conocemos, ahora, por ejemplo, esto nos obliga a utilizarla y a enseñarles a ustedes a utilizarla para evitar, pues, como problemas, vamos a llamarle futuros, ¿no? Porque ahora viene una generación de estudiantes que van a nacer, por ejemplo, ya existiendo la IA. O sea, desde que eran niños ya existía la IA. Entonces, ahí hay un peligro muy grande, por ejemplo, de recibir información falsa y, y pues ya ves que casi no nos sale al ser humano, ¿no? Vemos algo en el Facebook, ay, están haciendo esto en el país fulano, compartir, ¿no? Y a todas mis redes, y me indigno porque están haciendo eso sin investigar siquiera, ¿no? Si era cierto o no. Entonces, en el caso de la IA, donde la IA te tome un dato falso, un dato sesgado, y uno lo va a pasar, e incluso
peor, o sea, no es a publicarlo en sus redes sociales, no, es a ponerlo en mi tesis, es a tomar eso como línea de investigación. O sea, puede haber una investigación que desde el inicio vaya hacia una dirección incorrecta o falsa, y pues, o sea, es pérdida de recursos, es pérdida o sea, al final vas a aprender a lo mejor que no era por ahí, pero ya perdiste tiempo, ya perdiste tu tiempo como estudiante, ya hiciste perder el tiempo a más personas, y recursos que te da la universidad, o recursos, por ejemplo, la computadora, el internet que usaste, la beca que te dieron mientras estuviste estudiando, son cosas a veces que se pierden, pues, por el hecho de haber tomado una dirección incorrecta desde el inicio, ¿no? O estar investigando algo que ya existía porque no hiciste una buena, no investigaste bien si alguien ya hizo lo que tú estás haciendo, ¿no? Pues ahí es un reto grande para nosotros como investigadores, como docentes, pero creo que el reto va a ser más feo para ustedes como estudiantes, pues. Desde este punto de vista, doctor, muy interesante. Te añado 3 premisas. El tema de la brecha generacional en la educación en general. Esta línea, si bien sí hay cierta progresividad de la ciencia, sí hay base científico, está puesta por diversas instituciones, desde luego lo pensamos de manera local, ahora en el contexto de la Universidad de Guadalajara. O sea, lo que menciona de alumnos, ya no solo es el internet, ¿no? Ya es ahora la inteligencia artificial. O sea, y esto va de la mano, esta tendencia actual, epistemológicamente hablando, a una educación y reeducación continua y perpetua. O sea, no es de que ya tengo 3 doctorados, 4 maestrías y ya soy leyenda, ¿no? O sea, prácticamente tienes que seguir y seguir y seguir actualizándote en temas de distinta índole, en temas de distinta variedad científica, que bueno, apelan esto, como lo pienso desde un punto de vista interinstitucional, o sea, esta apuesta que si se bien cualquier institución que uno se pare, cualquier institución que uno empiece a investigar, va a tener esta tendencia, porque precisamente son los tiempos que corren los que obligan a las comunidades científicas a este tipo de fenómenos, ¿no? En este caso pedagógico completamente. El siguiente derivado de que tiene que ver con la verificabilidad de las fuentes, o sea, sobre todo una mala cita, una noticia falsa, un dato erróneo, puede conducir a una reelaboración en el mejor de los escenarios, una reelaboración de un proyecto científico de investigación, qué sé yo, en este caso doctoral. O sea, oye, tu hipótesis es falsa, tus preguntas de investigación no son correctas, y te ves obligado a reestructurar todo, ¿no? Pensando sobre todo en la lógica académica. Esto en el mejor de los escenarios. En el peor de los escenarios puede conducir a pérdidas económicas, ecológicas, o incluso daños jurídicos a particulares, a instituciones o al medio ambiente. Entonces, en ese sentido, un error en la investigación de carácter metodológico puede conducir a resultados realmente negativos. Desde este punto de vista, sobre todo haciendo alusión a la primera premisa que nos compartía, el modelo en el cual fue formado, o sea, en este sentido, como que la brecha generacional aplicada a los modelos educativos. Gente que sigue, no sé, educada en el positivismo, en el marxismo y otras corrientes, teología de la liberación, el sur, etcétera, que no tengo nada en contra de ninguna de ellas, pero prácticamente son tendencias del siglo pasado. O sea, en ese sentido, hay gente que es muy reacia a este tipo de cambios, a este tipo de vértigos que obligan a los investigadores, incluso a los doctores de alta gama, a reestructurar sus marcos epistémicos. En ese sentido, es un constante y perpetuo hacer desde este punto de vista. Creo que lleva precisamente una discusión ética y tiene que ver con la tercera, la clase que en sentido estricto nos tuvo a bien compartir durante la formación en el doctorado en Derechos Humanos, en el posgrado, que tiene que ver con el uso de elementos computacionales para detectar un plagio. O sea, es muy común en ciertas prácticas de ciertas instituciones, de ciertas disciplinas, control C, control V y ya está. Copio, pego. A otros autores jamás nadie nunca sospechará de mí. Soy una persona muy íntegra, pero a la hora de la hora prácticamente sale este tema del plagio, ¿no? O sea, eso es una tendencia que está muy en boga. Ha habido escándalos nacionales sobre personas muy importantes en instituciones muy destacadas que han recurrido a este fenómeno, precisamente lo ligo con las dos anteriores, ¿no? Con la brecha generacional en materia de avance científico
y con los descubrimientos que implica aplicar este tipo de tecnologías a este tipo de prácticas humanas. En ese sentido, es la misma progresión de la ciencia aplicada al bienestar humano, en este caso a las personas que se dedican a hacer investigación, porque es muy común, por ejemplo, en el doctorado en Derechos Humanos, encontrar gente que viene de distintas carreras. Lo decía así de manera un tanto jocosa, nosotros los quali y ustedes los quanti, ¿no? En ese sentido, o al revés, esta tendencia, si bien de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, ciencias biomédicas, convergen en un tema capital, que es como si lo ponemos en términos de un diagrama de Venn, en términos de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O sea, cualquier problema, cualquier fenómeno jurídico, extrajurídico, científico, tecnológico, son, digamos, tendencias muy marcadas de la investigación en el presente que tienen que ver con el uso de distintas habilidades como investigador. O sea, ya no solo citar en APA, por ejemplo, sino verificar las fuentes de las cuales uno cita en APA. O sea, en ese sentido, se puede citar ya, ¿no? Es como la carga probatoria en el mundo del derecho. Cualquier cosa puede ser usada como prueba, pero tiene ciertas reglas de verificabilidad de la práctica misma, de citar tal o cual fuente, de citar tal o cual suceso. Desde este punto de vista, doctor, que nos pueda compartir, sobre todo pensando en su experiencia como docente a nivel doctorado. O sea, gente a veces, si lo ponemos desde un punto de vista humano, muchas veces hay elementos tales como el ego, ¿no? La arrogancia, de yo, ¿por qué voy a aprender de alguien que ni siquiera es de mi ciencia? Me niego rotundamente a aprender algo de un ingeniero, por ejemplo. No sé si este tipo de fenómenos humanos, demasiado humanos, pasan muchas veces, sobre todo cuando ya se tiene cierto nivel o cierta, digamos, habilidad superlativamente desarrollada en tal o cual ciencia, ¿no? Que pienso yo, lidiar con abogados, lidiar con doctores, desde este punto de vista de estos egos, ¿no? De muchas gentes, incluso hablan de otros elementos más raros, todavía más metafísicos, energías y cosas por el estilo, pero prácticamente es esta premisa, ¿no? O sea, como la necesidad continua, constante de formarse en el uso de nuevas tecnologías, en el uso de nuevos saberes, para poder lograr, digamos, una progresión en la ciencia en sentido estricto. Correcto. Sí, fíjate, en ese tema y ahorita con esto de la salida de la inteligencia artificial, pues, o sea, anteriormente, antes de hace, vamos a llamarle 2, 3 años, cuando no era, o sea, la inteligencia artificial ya existe desde hace 30 años o 40 años, no sé, desde que había investigaciones en redes neuronales, etcétera, ¿no? Pero hace 2 o 3 años se surgió o sea, para entrenar estas nuevas redes que admiten ya comandos, vamos a llamarlos prompts, que no tienen que ser lenguaje máquina, ¿no? No es un ciclo for, no es simplemente con lenguaje humano le puedes pedir a la máquina, hazme esto, ¿no? Y que la máquina te lo entienda, lo interprete y te genere una respuesta nueva, ¿no? En este sentido de la IA generativa. Entonces, en este sentido, o sea, estoy hablando de un parteaguas, ¿no? De un antes y un después. Antes, el problema del plagio a la hora de evaluar, por ejemplo, una tesis o un artículo científico, o sea, es simplemente buscar que nadie lo hubiera hecho control C y control V a las tesis. Y aquí, o sea, en la ODG, o sea, a mí me ha tocado revisar tesis, ¿no? Y afortunadamente ahorita pues ya hay diferentes softwares. Está el Authentica y el Turnitin, hay un sinfín de software, ¿no? Que detectan plagio. Entonces, en un principio te detectaban si una serie de palabras coincidían con alguna fuente de internet, te lo detectaba, ¿no? Entonces ahí fue un primer, pues una primera pared para el control C, para el control B, porque decía, no te puedo aceptar tu tesis porque el párrafo tal, el párrafo tal, el párrafo tal, o la página tal, o el cierto número de páginas tal, son un copy-paste de esta fuente, ¿no? Y pues te encuentras a la fuente, ¿vale? Hubo una segunda generación cuando empezaron a salir los parafraseadores en línea. Entonces, tú tomabas un copy-paste, copiabas de una página, lo pones en el parafraseador, te cambia las palabras
y aparentemente en los inicios, o sea, a mí me tocó, yo me ponía a ver si sí funcionaban o no, y al principio sí lograron, sí engañaban o sea, lo pasabas, por ejemplo, el software que nos paga a nosotros la UDG para ver los plagios de las tesis, el Turnitin lo engañaba, pero Turnitin, pues como empresa, pues empezaron a detectar el parafraseo, ¿no? O sea, se pusieron a programar para que su frase desarrollara, para que detectara el parafraseo. O sea, y son empresas, pues, o sea, tienen gente día y noche trabajando, o sea, lo han logrado a un nivel que sí, aunque sea un pedazo de la tesis de una fuente y otro pedazo 10 páginas después, ya te encuentra, te dice, esta parte, el párrafo del 87, el párrafo de la página 92 y el párrafo son de esta fuente, y te los encuentra. Entonces te detecta muy bien ese plagio, aunque sea parafraseado, ya te lo detecta. Después viene ay, ¿cómo se llama? Cuando pones algo a disponibilidad a mucha gente, bueno, todo el mundo empezó a usar la IA, ¿no? El que lo puso de moda, pues fue el ChatGPT, ¿no? O sea, hay miles de inteligencias artificiales, pero yo la primera que vi así un anuncio de, inteligencia artificial, que te entiende lo que le escribes, pues el ChatGPT, ¿no? Y entonces los alumnos para escribir sus ensayos o sus tesis, cuando no querían escribir, simplemente pues, escriben un ensayo sobre la calidad del agua en México y los metales pesados, ¿no? Y como es generativa, los softwares que te encuentran, o sea, los softwares van a buscar eso en otros lugares de Internet y no lo van a encontrar, ¿no? Y entonces ahí, o sea, ahí es una nueva manera de burlar estos softwares. Y ahí hay dos vertientes. No sé si, o sea, habrá mucha gente que no coincida conmigo, otras que sí, por ejemplo, ya ahorita, si tú le pides a una IA oye, parafraseame esto que me encontré en el internet, entonces, y te lo reescribe de una manera que pueda engañar a estos softwares, eso sí es plagio, eso sí es inético, ¿no? Usar una IA para parafrasear una idea de alguien más y que no te lo detecte con la intención de que no te lo detecte el software de antiplagio, eso sí es inético, ¿no? En el caso en que tú le dices a la IA, genérame un escrito sobre el tema fulano, es algo, digamos, parecido a entonces estos softwares, ahorita una nueva modalidad que le ponen es que que intenten detectar si lo que generaste si lo que estás evaluando fue generado con IA o voy a decir IA, pero con inteligencia artificial o no. Y tiene muchos problemas, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, si una persona neurodivergente te escribe un pedazo de texto, es muy probable que el software lo detecte como generado por una IA, porque se basan en cosas que un humano normal no escribiría cuando está componiendo, ¿sale? Pero, y a veces sí pienso que le están dedicando demasiado tiempo a algo que a lo mejor no tiene caso, porque o sea, para mí, si tú le pides a una IA que te genere algo y después de que lo generó, tú lo lees, lo revisas a ver si está correcto o no, y ya le corriges lo que te puso mal, eso ya, para mí ya no es plagio y no debería de ser prohibido o sea, no debería estar, digamos, penalizado. Lo malo de la IA es cuando tú genérame algo y ni siquiera lo lees y así lo intentas que te lo califiquen como ensayo o lo intentas poner en tu tesis, eso sí está incorrecto, pero si la IA te generó algo
y tú lo revisas y le corriges y todo, para mí no debería haber ningún problema ético en, en decir que se genera, ¿no? Ya si le pides con dolo, parafraseame esto que me encontré acá, pues ya, eso sí. O sea, son dos cosas muy diferentes, pues, para lo que, para lo que yo pienso. Muy interesante, doctor, esta última premisa, sobre todo desde la práctica como docente universitario. O sea, estas prácticas arraigadas en el estudiantado de que desde que existe la escuela, me atrevería a decir, o sea, copiar, sacar ventaja, ¿no? El tema del dolo, ahora es más que común. O sea, en ese sentido, también puede ser como que lejos de la herramienta educacional puede ser un retroceso, ¿no? Este argumento de los tecnófobos, en el sentido de que se va a mongolizar o se va a hacer reducir, digamos, incluso la palabra es incorrecta, ¿no? Se va a reducir la capacidad intelectual de las personas porque utilizan este tipo de prácticas, ¿no? Pienso mucho en Reacio, Martin Heidegger y otras gentes que son completamente del mundo de la filosofía, de las letras, que vienen a esta misma como tendencia. Pienso sobre todo los tiempos que corren, dos de los temas capitales de discusión actual, el tema de la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, sobre todos los impactos que puede tener, las aplicaciones que está teniendo prácticamente en distintos mundos de la ciencia, ¿no? En ciencias biomédicas, ciencias sociales, en ciencias jurídicas en específico sentido. O sea, cómo es que se genera esto y se tiende al plagio. Sobre todo lo pienso a la luz de las matrículas de las universidades, cómo se castiga o se sanciona como mala praxis de los alumnos, ¿no? O sea, se reduce, digamos, la capacidad de pensar de las personas, porque es muy sencillo hacer un ensayo. O sea, pienso, no sé, dejas un ensayo en prepa, en licenciatura, y revisas 15 veces el mismo trabajo, revisas 10 veces el mismo documento. O sea, en ese sentido, es una de las apuestas, digamos, innovadoras de las currículas en distintas universidades, medio superior, superior incluso, para poder, por un lado, fomentar sí el uso de estas tecnologías y por otro lado, medir los alcances y límites, ¿no? Considero que es esta como evolución desde el acordeón en la mano hasta utilizar inteligencia artificial, ¿no? Son fenómenos que no se veían en generaciones pasadas. Desde este punto de vista, lo más interesante es cuando se utilizan en tesis de grado, o sea, en este sentido, desde licenciatura, maestría, incluso doctorado, jamás nadie nunca sospecharía que copié de tal o cual autor. O sea, en ese sentido, sí hay formas de detectarlo, ¿no? Si bien se ha ido haciendo como que más sutil la escala, o sea, desde, lo menciona, ¿no? Desde el control C, control V hasta hábilmente poder parafrasear lo que ya está copiado, hasta incluso poder poner a la inteligencia artificial a revisar eso. A mí me parece una cadena muy interesante que nos lleva a un tema por entero ético en materia de investigación científica. O sea, la calidad y la cantidad de los argumentos que pueden llegar a producir. Sobre todo pienso en escandalosos casos de funcionarios públicos o de gente que ya tiene ciertos grados de académicos y demás, ¿no? Que ostentan ciertos cargos en instituciones públicas o privadas que han recurrido a este tipo de mecanismos poco éticos, muy criticables desde el punto de vista actual de los fenómenos que corren en nuestras sociedades contemporáneas, pero desde ese punto de vista, ¿cómo nos podemos llevar a esta reflexión, doctor? Porque a mí me parece una especie de paradoja. Por un lado, sí utilizar las tecnologías con bienes a, digamos, maximizar las capacidades humanas. Pienso estos dos debates, insisto, el de la inteligencia artificial y el del transhumanismo en concreto, ¿no? Esta tendencia a utilizar la tecnología y la técnica para poder aminorar las cargas que vienen afligiendo a la humanidad. El tema de los cyborgs, el tema de otro tipo de mecanismos que trascienden lo académico, que están pensados desde la ética biomédica, por ejemplo, o sea, capacitar, maximizar capacidades humanas, no sé, trasplantes, capacidades para recuperar o no algún sentido, la vista, el tacto, el oído, o sea, esta extensión de la técnica aplicada al mundo actual. O sea, estos dos debates interesantes del presente, inteligencia artificial, doctor, o sea, como ingeniero, prácticamente esto es un tema que viene desde este tipo de rama del saber, y el transhumanismo, ¿no? Como una corriente ética que viene también, pues, bueno, desde los albores de la humanidad, ¿no? Gente ya había hablado, el golem, el cyborg, es esta tendencia en la literatura científica y en la de ciencia ficción, que ahora parece más ciencia que ficción en el siglo XXI. Desde este punto de vista, doctor, ¿qué nos puede compartir sobre estos dos tópicos? Sí, bueno, estos avances de la tecnología normalmente encuentran
hay, vamos pensándolo, hay dos principales razones para detener o disminuir su avance, ¿no? Para volverlo más lento. Que al final, pues es inútil, ¿no? O sea, siempre, o sea, la tecnología va a avanzar, nos supongamos o no, ¿cierto? Entonces, en el caso, el primero que, o sea, en la primera razón que tiene que ver con nuestros miedos, o sea, por ejemplo, ahorita como profesores muchos están en desacuerdo, por ejemplo, que los estudiantes usen la IA y, o sea, te puede remontar a cuando se inventó la calculadora, ¿no? O sea, es lo mismo, está ocurriendo otra vez. O sea, de los profesores que usaban la regla de cálculo y que desarrollaban ciertas habilidades cognitivas para usar la regla, y de repente viene un aparato y viene ese rechazo a lo nuevo, infundado. O sea, ay no, los muchachos ya no van a pensar con este aparato. Y pues no, ocurrió todo lo contrario, ¿no? O sea, como ya no pierdes el tiempo, aunque dejas de desarrollar ciertas habilidades, ese ahorro de tiempo te permite desarrollar habilidades nuevas que antes no, pues ni siquiera sabes que existían, ¿no? Y eso ocurre mucho en este campo, pues, de la ciencia de datos, la computación, la robótica, o sea, encuentras herramientas nuevas que te ahorran el tiempo, como por ejemplo ahorita a lo mejor ya no voy a desarrollar la habilidad de hacer un texto con mucha sintaxis, con mucha gramática, porque ya le voy a pedir a la IA que me lo haga, pero ese tiempo lo voy a poder usar para otras cosas y se logran avances más grandes, pues. Entonces, en ese sentido o sea, de tener un avance por miedo a lo desconocido, no, más bien investigalo, ¿no? Abraza esa tecnología nueva y ve cómo la puedes usar incluso para mejorar tu práctica docente, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? En el otro sentido está todo lo que me comentas, porque estas situaciones nuevas van a traer dilemas éticos que antes no existían, ¿no? Como por ejemplo implantarle así un ejemplo muy, lo primero que se venga a la mente, ¿no? Ay, ¿cómo le voy a implantar un chip a una persona, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué tal si es algo por ejemplo, y ahorita ya se está viendo, o sea, a gente ciega, eh, le, eh, se han hecho experimentos de que con una cámara busca la forma de que esas señales eléctricas las hace llegar al cerebro y, y así como, o sea, se logra que un ciego vea, ¿sí? Esas señales eléctricas que originalmente iban por el nervio óptico que le llega al cerebro y el cerebro la interpreta, resulta que el cerebro puede interpretar esas señales eléctricas que le manda la cámara. Nada más deben ser las señales adecuadas, pero son señales eléctricas. Entonces, con esta tecnología puedes lograr que un ciego vea, o sea, literal, o sea, que un ciego que el problema es que su ojo no funciona, pero tiene su nervio óptico bien, su cerebro bien, puedes lograr que un ciego vea. Ahora, ¿qué implica? Hay implicaciones éticas que, bueno, yo ahorita ni me las imagino porque profesor ni médico soy, pero, o sea, ese transhumanismo, eh, va a generar implicaciones éticas nuevas. Va a necesitar gente multidisciplinaria que lo pueda ver desde diferentes puntos de vista y se va a tener que normar. Y va a ser difícil que lo haga un químico o un médico o un político. Ajá. Se van a estar esta transdisciplinaridad. Al final, la inteligencia
esa sí, esa no va a ser sustituida, pues la inteligencia artificial, la mal llamamos inteligencia artificial, no es una inteligencia como tal, y no creo que sustituya, digamos, o sea, así como las películas de Terminator, ¿no? Un ser consciente que cobra de repente conciencia de sí mismo y se empieza a o sea, sí vas a poner máquinas a autogenerar máquinas, pero que se les ocurra traicionar al ser humano para ser el ser dominante del planeta, eso sí, te puedes despreocupar que se va a quedar en la ficción, ¿no? Pero sí, pero sí, o sea, va a haber implicaciones éticas nuevas y vamos a necesitar gente formada en esta multidisciplinaria que pueda normar, que pueda hacer pues, hipótesis que pueda sacar conclusiones de estas nuevas ramas de la ciencia que o que están surgiendo ya, pues, básicamente. Desde este punto de vista, doctor, está como para ir cerrando este diálogo sobre transdisciplinariedad desde un punto de vista naturalmente transdisciplinario, su formación es como ingeniero químico, estas tres problemáticas que de una manera u otra hemos señalado desde varias vertientes que tienen que ver con el desarrollo de los derechos humanos en su amplia generalidad, ¿no? Tiene que ver primero, bueno, los distintos impactos químicos y bioquímicos que puedan llegar a tener ciertas sustancias en el cuerpo, pienso en este caso la afectación a la salud por el tema del agua, el derecho humano al agua, el derecho humano a un medio ambiente sano, que van de la mano, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, se dedica a los peritajes específicos sobre mares, sobre subsuelos, sobre vientos, sobre tierras, en ese sentido, son labores de ingenieros químicos, en sentido estricto, o sea, gente que está capacitada sobre estudios de la tierra, sobre estudios de los elementos, los componentes, un área de las ciencias naturales que se viene cultivando, bueno, desde el siglo XVII, tal cual, ¿no? En ese sentido es una línea de investigación, lo mencionaba desde este punto de vista de nosotros los quali, ustedes los quanti, en ese aspecto es esta distinción, sin poner ahora por la brecha de los tiempos que corren este tipo de falsas dicotomías, ¿no? De falsos bandos. O sea, en ese sentido, eso es como una especie de reflexión al respecto para como ir cerrando. La segunda tiene que ver con desde el área de especialización en el doctorado en Derechos Humanos, que donde fue, dicho sea de paso, mi profesor, precisamente en materia de metodología de la investigación, cómo incorporar este tipo de herramientas, los buscadores, las bases de datos, las bibliotecas digitales, todo esto al andamiaje argumentativo y metodológico para poder llevar a digamos, una investigación, en este caso doctoral, una investigación o la creación de conocimiento científico en su más amplia generalidad con otro tipo de fuentes, que ya no más es el subrayado o la revista electrónica, sino recurrir a otro tipo de elementos que también nos puedan dar un montón de datos, ¿no? Poder extraer fuentes para poder realizar investigaciones de diverso tipo y según diversos, digamos, objetivos específicos, ¿no? Según sea el caso. Y finalmente, pero no menos importante, esta premisa que, bueno, emana desde el transhumanismo, los diversos grados de debates éticos, bioéticos, que van a generar este tipo de tecnologías, sobre todo las tecnologías biomédicas, incorporadas a extender o no la calidad de vida de los seres humanos. El tema que mencionaba, el ejemplo de la vista en personas invidentes, cómo se puede llevar a cabo, ¿no? O sea, de ahí un largo etcétera, extender la vida, o sea, ciertas pautas que no están normadas todavía desde un punto de vista legal, desde un punto de vista jurídico, no hay una normativa, o sea, pienso fenómenos concretos, no sé, la renta de vientres, por ejemplo, ¿no? Fecundación asistida, ese tipo no vienen en los códigos civiles todavía, o sea, no están legisladas, no están penadas, apenas está incursionando, digamos, desde ese punto de vista, coincido con usted, doctor, que es una gran área de oportunidad para personas que se atrevan a pensar este vértigo de la transdisciplinariedad desde el siglo XXI, entrar en las ingenierías, entrar en las ciencias de biomedicina, a los avances en ciencias sociales, a los avances legislativos, todos estos intentos que vienen de lo múltiple, pero que abonan a lo uno. Desde este punto de vista, doctor, digamos, su manera de pensar estos fenómenos, desde la práctica científica, como ingeniero químico en concreto, desde la práctica docente, como profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, tiene que revisar naturalmente trabajos y siempre se encuentran con esta trampa, ¿no? O sea, esta tendencia de los alumnos a eludir la carga de la prueba en mil y maneras, con mil y artilugios. Esto fue prácticamente la enseñanza que nos dejó, al menos en el seminario de investigación, y esta tendencia
a ver estos fenómenos, estas pautas de conducta, de comportamiento, de maneras de estar en el mundo incluso, que tienen que ver con estos nuevos paradigmas científicos, incluso extracientíficos, culturales, ¿no? Tienen que ver con la aceptación o no. Desde ese punto de vista, doctor, estas premisas me interesa. Sí, pues, bueno, una como reflexión final sobre todo esto que me has comentado y también a manera como de conclusión, sí, a veces, por ejemplo, el tema que me dices de el cuanti y el quali, a veces surgen porque en las mismas bases ocurren frases que son contrarias. Por decirte una, para los cuantitativos, la repetibilidad de un fenómeno es importante para hacer la ciencia. Y en lo cuantitativo, bueno, de lo poco que sé de lo cualitativo, de lo poco que he leído, he visto que no, que en lo cualitativo la repetibilidad, puedes hacer un estudio de caso que no se va a poder repetir y es científicamente válido, ¿no? O sea, por ejemplo, en ese ejemplo, o sea, hay frases que si las tomas literales, una dice lo contrario de la otra, ¿no? Pero más que concentrarse en las cosas que se contradicen, si te concentras en donde son comunes, en donde se pueden aportar uno a la otra, lo cuántico con lo cual y el ingeniero con el abogado, con el médico, cuando encuentras esos puentes, te surgen maneras de pensar que no existen, que a nadie en lo particular se le habían ocurrido hasta que las hacen converger. Y también en este sentido, en el sentido tecnológico, en este sentido, bueno, un poquito detenido por lo ético, cuando veas algo nuevo, no lo rechaces en automático o sea, vemos algo nuevo, es desconocido y viene el rechazo inmediato, ¿no? Deja no hagas caso a tu instinto de rechazarlo y éntrale, estúdialo, abrázalo, y eso es lo que te va a dar en el tema que sea, en esto de la tecnología, o sea, te va a dar maneras de pensar, como dicen en inglés, en español la llamamos pensamiento lateral. Me gusta más como lo dicen en inglés, dicen think out of the box. O sea, la solución que a nadie se le había ocurrido porque pensaste desde otro lado. Esto va a llegar si cuando te llega lo nuevo, lo averiguas. Ya llegó el ChatGPT, vamos a meternos a ver de qué se trata, ¿no? Úsalo, aprende de él. No lo rechaces por lo que ya sabías, o sea, aprende algo nuevo y eso es lo que te va a dar la forma en el sentido que sea, incluso hasta para los problemas éticos te puede dar maneras nuevas de abordar el problema. Entonces, esa sería vamos a llamarle conclusión, recomendación. O sea, cuando llegue algo nuevo, no lo rechaces, adéntrate, échate un clavado y ya después decides si la quieres o no, pero yo te aseguro que nunca, no va a haber nadie que le entre y no, sabes que siempre no. No creo que haya nacido todavía, que no haya hecho eso. Sería mi consejo final. Muchísimas gracias, doctor, por este apoyo, por estas reflexiones que emanan desde su área de expertise como ingeniero químico. En este sentido, es como muy interesante otras fuentes, otras voces, otros mundos, otras epistemes, y sobre todo la que más me interesa, como bueno, fue mi maestro en el doctorado en Derechos Humanos en Metodología de Investigación, hacer uso de este tipo de herramientas como parte del gran andamiaje. Me gustó mucho citar esta frase de Michel Foucault, la caja de herramientas, o sea, no sé, esta analogía, precisamente, lo que me sirva de aquí, lo que me sirva de allá, lo que me sirva de acullá, prácticamente echar mano de ello como un recurso empírico, como un recurso para poder obtener algún fin, ¿no? En ese sentido de avance, progresión en la ciencia, y la ciencia, bueno, su gran amplia generalidad. De mi parte no sería pues, más que agradecerle, doctor, el apoyo, el espacio, compartirnos estas premisas que vienen, insisto, de su área de expertise
como ingeniero químico, y es su experiencia laboral y empírica en tanto que profesor a distintos grados de enseñanza, ¿no? En el ambiente público, privado, educación media y sobre todo en educación superior, desde este seminario que tuvimos a bien llevar, metodología de la investigación transdisciplinaria, que es prácticamente enfrentarte de frente a distintas epistemologías en el siglo XXI. De mi parte, no me queda, insisto, más que agradecer, doctor, y bueno, Sí, no, al contrario, yo te agradezco a ti por estos espacios que haces y nos das chance pues de difundir pues algo de lo que pues, hacemos por ahí. Gracias más bien a ti. Gracias, doctor, estamos en contacto. Saludos a todas, a todos. Buen día. Excelente. Listo.